Saludos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Ágape. Les habla su hermano en Cristo Luis Castrodat. En el día de hoy, domingo en la mañana, me corresponde y es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en esta reflexión, o si le fuéramos a llamar un pequeño estudio bíblico. El motivo por el cual se está haciendo esto, ustedes ya lo conocen, que es la situación por la cual estamos pasando. Voy a dar una reflexión o un pequeño estudio bíblico en sustitución de la escuela bíblica dominical. El estudio que yo voy a ofrecer fue tomado de la revista Lifeway, que la tengo aquí. Esta es la revista que actualmente estamos leyendo. Del estudio que yo voy a hablar, se encuentra en la página 33. El título es Fe. Ese es el título de este estudio. Por lo cual yo les pido a ustedes que si tienen esa revista, la puedan buscar, que tengan ready su Biblia, sea de papel o sea electrónica, porque vamos a citar varios versículos bíblicos en esta mañana. Pero no sin antes, vayamos a Dios en oración para que bendiga este estudio y para que abra nuestro corazón y podamos entender su palabra y aplicarla en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de poder escudriñarla, poder aprender cosas nuevas de ella, Señor. Yo te pido, Padre, en esta mañana que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, a aquellos que están escuchando, viendo esto, a aquellos que tampoco han podido por alguna razón, Señor, bendícelos, cuídalos, Señor, y que sea un momento donde podamos refrescarnos nosotros, podamos recibir alimento espiritual y que meditemos, guardemos en nuestro corazón esta palabra, reflexionemos con relación a ella, pero finalmente, y lo más importante, es que la apliquemos en nuestra vida diaria para que se cumpla el propósito verdadero y más importante de la salvación, que es darte la gloria y la honra a ti, Padre. Por eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Página 33. Ahí se encuentra este estudio, el cual lleva por nombre fe. Y fe es una palabra corta, es una palabra que consta de solamente 2 letras, pero es una palabra que según de corta es, así de grande es su significado. Nosotros colocamos nuestra fe en Cristo al momento de la salvación. Muchos de nosotros quizás anduvimos por la vida tras una propia justicia, como el apóstol Pablo en un momento también lo hizo, ¿verdad? Y la propia justicia es pensar que lo que yo hacía en algún momento de mi vida me podía justificar ante Dios. Pero la palabra de Dios dice que solamente la justicia de Dios, que es según la fe en Cristo, es la que salva. En el capítulo 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hace unos años atrás hubo un teólogo que ya falleció hace como 2 o 3 años, y él escribió un librito que se llamaba ¿Qué es la fe? Y dijo este hombre unas palabras muy claras. Dice él: en esencia, la fe es lo siguiente: no es creer en Dios, es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios.
Se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca. Si vamos a nuestras Biblias en el capítulo 4 de Mateo, Mateo 4, versículo 4, dice el Señor hablando. El Señor dice, Él respondió y dijo, y le estaba hablando a Satanás que lo estaba tentando. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se trata de seguirlo a lugares donde nunca hemos estado, a situaciones que nunca hemos experimentado. Y eso mismo también fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios libera a Israel de la esclavitud egipcia. Ellos pasan por un proceso, Moisés los guía por el desierto, están aproximadamente 40 años en el desierto, pero desobedecen. Y toda esa generación muere. Luego viene una generación nueva que es la que va a entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio, Moisés entrega la ley por segunda vez. Pero en ese proceso, dice Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, o sea, para hacerle saber al pueblo de Israel que no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solamente de alimento físico, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, la palabra que sale de la boca de Dios es la verdadera palabra que está en las Sagradas Escrituras. Ahora, hay fe bíblica, lo que podríamos decir que es creerle a Dios. Fe bíblica no es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Pero también hay fe humana, lo que le podemos decir que hay cosas que nosotros damos por hecho en nuestra vida, cosas que son tan comunes en nuestra vida que las damos por hecho, y vamos a ver unos ejemplos ya mismo, pero son cosas que pueden fallar. Pero las promesas de Dios y la fe que viene de Dios es una fe que no falla. Vamos a leer la aplicación para la vida, porque la aplicación para la vida está interesante porque hace una diferencia. Podemos ver una diferencia en la aplicación para la vida, en lo que puede ser lo que podemos interpretar como algún tipo de fe humana o cosas que pensamos, que damos por sentado que pueden, que no pueden fallar, pero que sí pueden fallar porque no tiene que ver con la fe que viene de Dios. Y está la fe bíblica, que es una fe que está respaldada por las promesas de Dios, y esas no pueden fallar. Voy a leer la aplicación para la vida. Es una aplicación corta, pero muy interesante lo que dice. Dice así: la fe juega un papel a menudo no reconocido en nuestra vida cotidiana. Ejercemos fe cada vez que nos subimos a nuestro auto, confiando en que arrancará y que todas las piezas funcionarán según para lo que fueron diseñadas. O cuando nos sirven un platillo en un restaurante, esperamos que lo hayan preparado higiénicamente en la cocina. Desafortunadamente también hemos tenido momentos en los que nuestra esperanza se vio frustrada y la persona u objeto en el que confiamos no hizo lo que esperábamos que hiciera. Eso es lo que puede pasar cuando nos referimos a algún tipo de fe humana. En este mundo lleno de personas, situaciones, sentimientos y emociones que fallan y cambian constantemente, Dios es el único en quien podemos confiar, porque Él nunca falla y siempre cumple sus promesas. La fe bíblica, y esto es muy importante, es creer en la existencia de Dios, en su poder soberano sobre el universo, y confiar en que todo lo que la Biblia promete es verdad. Por ende, muy importante, tener fe no es un anhelo de que algo incierto acontezca, sino la confianza plena en que Dios controla el mundo y todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de gloria. O sea, en esta última parte de la aplicación podemos ver las dos. Tener fe no es un anhelo
de que algo incierto acontezca, sino la confianza plena, esa es la verdadera fe, en que Dios controla el mundo y todo lo que nos ha prometido. Si fuéramos a exponer una idea central de esta reflexión, podemos decir que podemos confiar en lo que Dios dice y hace. Las promesas que Dios ha hecho, podemos confiar en que como Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Podemos confiar en que toda promesa que se encuentra en su palabra, en algún momento de la historia, se va a cumplir. Y eso no hay quien lo cambie. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahora, antes de pasar a los versículos bíblicos, yo quiero hacer un contraste. Y un contraste es una comparación de dos cosas. Por ejemplo, yo quiero hacer un contraste entre situaciones que ocurren, que pasan en la palabra de Dios, donde hubo personas que pensaron que por las cosas que hacían tenían una gran fe. Pero al final del camino se demostró que simplemente era una fe falsa, no respaldada por Dios, o simplemente pues un fanatismo religioso, le podríamos llamar también, versus una fe bíblica respaldada y basada en la Escritura, respaldada por Dios, y se cumplió al pie de la letra, porque Dios era el que estaba detrás de esos acontecimientos. Tenemos que recordar siempre de que nuestro Dios es un Dios soberano, de que está en control sobre todas las cosas y que a quien Él llama, Él respalda. Y hubieron profetas, hubieron apóstoles que Dios llamó a esos profetas de distintas maneras. Dios escogió a los apóstoles, no los apóstoles lo escogieron a Él. El Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, los escogí yo a ustedes. Y Dios los respaldó a su debido momento. Ahora, vamos a ver primeramente fanatismo religioso o fe falsa. Yo les voy a poner 3 ejemplos donde podemos ver en la Biblia de personas que pensaban que tenían una gran fe y que lo que estaban haciendo era lo correcto. Y hay uno de esos 3 ejemplos que es tan claro y explica esto tan claro como el agua. Y lo voy a dejar para lo último. Primeramente, de los 3, recuerdan el caso de los judíos contra Cristo. Aquel momento donde los judíos fanáticos fariseos que querían crucificar a Jesús están en el juicio con Poncio Pilato. Eso lo encontramos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, el versículo 15. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. O sea, ellos pensaban que todo ese drama que ellos estaban llevando a cabo, pues lo hacían con la aprobación de Dios, ¿no? La secta farisea era la secta más conocida, quizás la más estricta del judaísmo de ese tiempo. Y Jesús les dio duro, les dio muy duro, les llamó hipócritas en muchas ocasiones. Y ellos pensaban que estaban con la aprobación de Dios, ¿verdad? Declarando culpable a Jesús y llevándolo al madero. Pero a pesar de todo eso, pues soberanamente Dios tenía el control de todas las cosas y tenía que ocurrir porque eso era lo que estaba en el plan de Dios. También podemos ver el otro ejemplo, el de Saulo de Tarso, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, versículo 1, dice que Saulo aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y si no me equivoco, ahí es que él va al sacerdote, ¿verdad? Al sumo sacerdote, y le pide cartas, y después de eso es que viene el encuentro del Señor en su camino a Damasco. El apóstol Pablo, conocido antes como Saulo de Tarso, pensaba que
que él era el hombre perfecto. Se llegó a llamar irreprensible. Pero era un hombre religioso. Y era una fe que no estaba respaldada por Dios. Después sí Dios lo respaldó, pero antes de eso no. Ahora, decía Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo hace una descripción de las cosas que él pensaba que él era. Él dice: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, según exigía la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, la más estricta secta del judaísmo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Irreprensible. Pablo enumera 7 realidades que alguna vez puso en su columna de ganancias espirituales, pero que ahora traslada a la de pérdidas. Después de entender el Evangelio de Cristo, el apóstol se dio cuenta de que todas esas credenciales, logros, privilegios y derechos eran inútiles. Pablo no sugiere que tengan algún valor social, cultural, educacional o histórico. Más bien sostiene que carecen de valor, y esto es lo importante, en cuanto a la salvación, pues son incapaces de salvarlo a él, a usted, a mí o a cualquier otro. Dice la palabra que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahora, el que actuó de esa manera, después en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, dijo la siguiente palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas, esas cosas que mencionamos antes, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que era la que buscaba anteriormente, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Solo a través de la fe en Cristo el hombre puede acercarse a Dios. Ahora, vamos a ver la tercera, donde Elías y los profetas de Baal, ahí sí que se ve eso bien claro también. Elías y los profetas de Baal, Elías profetizó durante un tiempo muy complicado, y fue durante el tiempo del reinado de Acab. Y Acab podría decirse que ha sido el rey más malvado que tuvo la historia de Israel. Le sigue quizás detrás los pasos Manasés, pero la palabra dice que Manasés en los últimos días de su vida se arrepintió. Pero este era un hombre muy malvado, Acab, y era el esposo de la conocida Jezabel. Y estos individuos lo que hicieron fue que introdujeron el paganismo a más profundo en Israel, a los Baales. Y Elías dice en Samuel, dice: Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y así sigue la historia, y no la puedo leer completa porque es demasiado larga, pero me imagino que la mayoría de ustedes han leído esta historia, ¿verdad? Y dice, después dijo: hacerlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Esos fueron los profetas de Baal. Hacerlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez.
El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por palabra tuya. Ese era un hombre respaldado por Dios. Y él lo iba a demostrar en ese momento, ¿verdad? Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor, hombre respaldado por Dios, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar a la torre de Cisón y allí los degolló. Palabras muy fuertes, pero eran 400 hombres que hasta se rasgaban las vestiduras, se cortaban, creyendo que su fe era una fe verdadera. Y al fin y al cabo terminaron todos muertos porque profesaban una fe que no era respaldada por el Dios del cielo. Ahí tenemos 3 ejemplos de lo que se podría catalogar como una fe falsa o un fanatismo religioso. Ahora vamos a ver 5 ejemplos de verdadera fe bíblica en la palabra de Dios. Verdadera fe bíblica. Número 1, podemos mencionar en Marcos 5:28 tenemos el relato de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo, no tenía ni que tocarlo a él, solamente tocar su manto, y ella entendía según la fe que tenía que iba a ser salva. En el versículo 34 el Señor le contesta: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Su fe verdadera la salvó. Podemos ver otro ejemplo en Mateo 9:18, el hombre principal. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En el versículo 25, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. El Señor la levantó porque este hombre tenía una verdadera fe. Tenemos otro ejemplo en los 2 ciegos. Mateo capítulo 9, versículos 27 y 28. Los 2 ciegos. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y fueron sanados. La fe que tenían en el Señor de que Él sí podía devolverle su vista provocó que el Señor se fijara en ellos y los sanara. Y por último tenemos el ejemplo del centurión, un gran ejemplo de fe. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero miren las palabras que vienen ahora. Respondiendo el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di tu palabra y mi criado sanará. Eso es verdadera fe. Eso es verdadera fe. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es verdadera fe. Eso es verdadera fe. Aquella fe que tenemos, que podemos tener la firmeza, la confianza de que Dios va a llevar a cabo las cosas. Esos hombres tuvieron verdadera fe.
Vimos ahí verdadera fe bíblica, 4 ejemplos de verdadera fe bíblica. Ahora, dijimos en la idea central que podemos confiar en lo que Dios dice y hace. ¿Por qué? Porque Dios es el único en quien podemos confiar, porque Él nunca falla y siempre cumple ¿qué? Sus promesas. Dios ha hecho unas promesas y las va a cumplir. Ahora yo les voy a mostrar 5 características muy importantes, 5 características de las promesas de Dios. Y es bueno que apunte estos versículos, por si no les da tiempo de buscar en su Biblia. 5 versículos donde usted va a comprobar esas características de las promesas de Dios. Mire, número 1, las promesas de Dios no fallan. Podemos ver un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. No fallan. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra, ninguna de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Las promesas de Dios no fallan. Número 2. Las promesas de Dios son garantizadas por el poder divino. Podemos ver algo en Romanos capítulo 4, versículo 21. Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, son garantizadas por el poder divino. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Están garantizadas por el poder divino. Número 3. Las promesas de Dios son fundamentadas en Cristo. Fundamentadas en Cristo. 2 Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Son de valor infinito. Y finalmente, las promesas de Dios culminan en vida eterna. Culminan en vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue esa promesa que Él nos hizo? Vida eterna. Vida eterna a través de la sola fe en Cristo. Sola fe en Cristo. Sin obras, porque si añadimos obras a la obra de la salvación de Dios, pues estaríamos prácticamente llegando a la conclusión de que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo fue incompleta y nosotros tenemos que completarla con una obra. Y esa es la tristeza de afirmar, ¿verdad? Que hay que obrar para ser salvo, pero no hay que obrar para ser salvo. Las obras son el resultado de la verdadera salvación. Seguimos. Vamos a ver los versículos ahora que vamos a tratar en este estudio. Son del libro de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos. Y voy a leer rapidito algo de contexto de Hebreos antes de ir a los versículos que vamos a tratar. Dice en el contexto, el autor alienta a sus lectores a que se lleguen a Dios en adoración por medio de Jesucristo, el camino nuevo y vivo. Luego les recuerda que el gran principio de la vida espiritual es vivir por la fe. Confiar en Dios y en lo que Él ha dicho que le agrada ha sido la característica de los que han logrado el éxito espiritual. Debemos vivir nuestras vidas reverenciando a Dios, perseverando en las dificultades y aceptando la disciplina de un amante Padre Celestial. El capítulo 11 de Hebreos ha sido llamado el pabellón de la fama de los santos, pues presenta una lista de hombres y mujeres que, habiendo creído por fe, pacientemente esperaron las promesas que Dios les había afirmado, a saber, la herencia de una ciudad celestial y el descanso eterno en la presencia de Dios. Todos ellos ahora sirven como una gran nube de testigos para nosotros, que nos muestra un ejemplo de personas que no se avergonzaron
de dar su vida por causa de una esperanza que todavía no se ve y que ellos no lo vieron de lejos. Y una realidad por la que hasta el día de hoy nosotros también esperamos. Vamos al capítulo 11, versículos del 1 al 3 del libro de Hebreos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que consta en los primeros 3 versículos del capítulo 11. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de estos 3 versículos? Primeramente, se utilizan 2 palabras para describir la fe bíblica y podemos hablar de certeza y convicción. Certeza y convicción. La palabra certeza literalmente quiere decir el conocimiento y seguro claro de algo. Conocimiento seguro y claro de algo. La palabra en griego es upóstasis y sirve para describir algo que existe, que es real y no una mera ilusión. Es pues la fe que la certeza, algo seguro, algo claro, algo que es real, que no es una ilusión. La otra palabra es convicción. La palabra convicción, que viene de la palabra griega elenchos, se traduce como, describe una demostración evidente. Demostración evidente es algo confiable e irrefutable y no una idea sin fundamento. Ambas palabras, tanto certeza como convicción, esbozan a la fe como la seguridad de que lo que se espera es verídico, real y legítimo. También tenemos la palabra entendemos. Por la fe entendemos. Esa palabra, que en griego es noumen, se traduce como implica, vamos a aclarar eso, no se traduce, implica el uso de la mente para entender y llegar a una conclusión. ¿Ok? El uso de la mente para entender y llegar a una conclusión. Por la fe entendemos. O sea, usamos la mente para entender, para llegar a la conclusión de ¿qué? De que el universo se constituyó por la palabra de Dios. Dios habló y el universo se creó de la nada, ex nihilo, de la nada, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe tenemos que creer eso, que de la boca de Dios, de la simple boca de Dios, de su aliento, Él habló y todo fue creado. Eso es lo que nos dice ese versículo. Dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Ahora, si nos fuéramos a hacer la pregunta, ¿por qué algunas personas no creen en Dios a pesar de que la creación demuestra su existencia? Y hay muchas personas así, ¿verdad? Que a pesar de que todo lo que vemos a nuestro alrededor demuestra la existencia de alguien superior a nosotros, como quiera hay personas que dicen no creer en Dios. Y eso demuestra cuán profunda es la caída, cuán profunda es la depravación del hombre, la corrupción moral del hombre. El apóstol Pablo nos da mucha luz en cuanto a este tema, y uno de los versículos más claros en cuanto a esto se puede citar en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice estas palabras. El apóstol dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, creo que lo traduce Reina Valera 60, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu. Y hay que tener el Espíritu para poder aceptar unas cosas. Efesios 4:17 nos dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles,
en una referencia, ¿verdad? Aquellos que no conocían el Evangelio, dice que andaban en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y esta palabra entenebrecido es una palabra interesante, indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. Y así están las personas, lamentablemente, que están sin Cristo. Están en oscuridad e ignorancia espiritual. Pero hay esperanza. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, para que aquellos que aún no conocen a Cristo vengan a través de la fe, lleguen al verdadero Evangelio y salgan de esa oscuridad, de esas tinieblas en las que se encuentran, de la muerte espiritual, porque la palabra dice que el hombre está muerto espiritualmente, pero Dios le puede dar vida. Dice Efesios capítulo 2, mira lo que dice Efesios, dice, y Él, no nosotros mismos, Él os dio vida a vosotros, que estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, usted y yo, todo el mundo, vivíamos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Todo ha sido por gracia. Puntos importantes, 3 puntos importantes que podemos deducir de estos primeros 3 versículos. Número 1, la palabra certeza nos describe algo que existe. Número 2, el legado de la fe, el legado de la fe. Porque por esa fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Número 3, la palabra entendemos, como dijimos, esa palabra implica el uso de la mente para entender y llegar a una conclusión. 3 puntos importantes de sus versículos. Versículo número 4 de Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Discúlpenme. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. La pregunta que nos surge es, ¿por qué miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín? Algunos han especulado que fue porque Caín ofreció granos y comida en lugar de un animal. Sin embargo, en ese momento no estaba estipulado que tuviera que ser un animal. De hecho, luego la ley mosaica alentaba al sacrificio de oblación hecha con alimentos. Levítico 2, versículos del 1 al 16, podemos ver eso. Otros piensan que fue porque el texto dice que Abel ofreció de las primicias, Génesis 4:4, mientras que lo mismo no se menciona acerca de Caín. Pero de acuerdo con Hebreos 11:4, la razón por la que Dios recibió felizmente la ofrenda de Abel se debe a algo diferente. ¿Qué de diferencia hubo? Abel adoró con fe. Abel adoró con fe. Él ofreció su sacrificio delante de Dios, creyendo en su promesa de redención, Génesis 3:15, creyendo en la efectividad de las ofrendas y con convicción plena de las cosas futuras, se presentó delante del Señor. No así Caín, quien a pesar de creer en Dios, ofreció sin fe, creyendo que podría impresionarlo con una adoración falsa. No es lo mismo, recuerda lo que dijimos al principio, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Posiblemente Caín sí creía en Dios, pero Abel le creyó a Dios. Abel le creyó a Dios.
Dice en la primera carta, Juan capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Había celos en Caín. Y de hecho, el asesinato de Abel es el primer homicidio que se registra en la palabra de Dios. Los celos son peligrosos y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener mucha precaución y no utilizar los frutos del Espíritu para combatir los celos, porque los celos en la vida no deben tener espacio en la vida de un cristiano. Mire lo que dice Santiago acerca de los celos, capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow. Así que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que luchar, ¿verdad? Pelear la buena batalla en contra de estas cosas como los celos y muchas cosas, ¿verdad? Que pertenecen a los frutos de la carne. Recordemos que en esencia la fe es lo siguiente, no es creer en Dios, es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios. Vamos a ver dos puntos importantes que podemos extraer de la página 36. Estoy en la página 36, el capítulo 4 capítulo 11 del versículo 4 de Hebreos. Primer punto importante. Nuestro ejemplo de adoración. Vimos un ejemplo de adoración en Abel. A Dios le agradó la ofrenda de Abel. Primer punto importante. Nuestro ejemplo de adoración. Es imposible tener fe verdadera sin que te lleve a la adoración sincera, ya que el conocimiento de Dios siempre demanda una respuesta de rendición y honra. Abel adoró con fe. Él ofreció su sacrificio delante de Dios creyendo en su promesa de redención, creyendo en la efectividad de las ofrendas y con convicción plena de las cosas futuras, se presentó delante del Señor. Nuestro ejemplo de adoración debe ser como el de Abel. Segundo punto importante. Nuestra meta en la adoración. La fe verdadera se ve evidenciada por una respuesta a Dios con una adoración sincera. En Hebreos 10:22, el autor implora a los cristianos a acercarse a la presencia de Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, no como un acto religioso externo, sino con una adoración sincera. Ahí vimos dos ejemplos, ¿verdad? Dos puntos importantes, dos cosas que nos podemos aplicar nosotros en nuestra vida como cristianos. Un ejemplo de adoración, nuestro ejemplo de adoración y nuestra meta es la adoración. Vamos a ver los últimos dos versículos del capítulo 11 de Hebreos, que son el versículo 5 y 6 del capítulo 11. Dicen así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y traspuso es trasladado. Estoy leyendo de Reina Valera. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De estos versículos, dos versículos, podemos extraer dos implicaciones. Podemos observar dos implicaciones en este pasaje. Número uno, los cristianos muestran que son salvos porque buscan obedecer a Dios en cada área de su vida. Eso es muy importante, muy importante. Los cristianos muestran que son salvos porque buscan obedecer a Dios en cada área de su vida. Es decir, tu fe se ve evidenciada por un cambio de vida
en obediencia a Cristo. Y hay un ejemplo que yo vi de un teólogo hace mucho tiempo, que él utilizó el sign de que está en las autopistas, en el highway, un turnaround. Si usted ve un turnaround, es usted va en una dirección y cuando usted hace el turnaround, usted va en otra dirección. Asimismo es la vida cristiana, o se supone que sea la vida cristiana de un hombre que verdaderamente ha sido salvo. Ese hombre va en una dirección, pero cuando Cristo llega a su vida, ese hombre va hacia la dirección contraria a la que iba primero. De hecho, la palabra arrepentimiento, no sé si, espero pronunciarla bien porque es una palabra, pero creo que la palabra que se traduce de la palabra griega metanoia creo que es, y lo que significa es un cambio de mente. Eso es lo que se supone que ocurra en un hombre o mujer cuando llega a la salvación en Cristo. Tiene que haber un cambio de mente. Usted iba en una dirección y luego que Cristo llega a su vida, usted viene hacia otra dirección. Usted iba cogiendo, persiguiendo las cosas del mundo, pero cuando Cristo llega, usted va corriendo y persiguiendo las cosas de Dios, los frutos del Espíritu. Y va tras los frutos de la carne, tras los deseos de la carne, después va tras los frutos del Espíritu. Santiago nos da un ejemplo bastante fuerte, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, por lo tanto, si hay verdadera fe, tienen que haber obras. Si hay verdadera fe, tienen que haber obras, porque si no, esa fe está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si hay verdadera fe, tienen que haber obras. Tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Tiene que ser una persona distinta a lo que era antes. Eso demuestra, ¿verdad?, que esa persona tuvo una verdadera conversión. La segunda implicación que podemos ver es que el poder máximo de la fe es producir vidas que agraden a Dios. Ese es el poder máximo de la fe, producir vidas que agraden a Dios. Y así mismo fue la vida de Enoc. Enoc vivió una vida que le agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Y la vida de Enoc es una descripción bella de aquellos que tendrán el privilegio de vivir el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Nunca probarán la muerte, ¿verdad? Es una descripción bella de los creyentes que se irán directamente al cielo cuando el Señor regrese por su esposa a la iglesia. Tal como Dios trasladó a Enoc sin que viera la muerte, lo hará con su pueblo que esté vivo durante el arrebatamiento de la iglesia. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Hebreos 5, 6, dos puntos importantes de estos versículos. Número 1, la verdadera fe se distingue a sí misma porque responde con obediencia y sumisión a Dios. Eso es muy importante, hermano, muy importante. La verdadera fe se distingue a sí misma porque responde con obediencia y sumisión a Dios. Número 2, nuestra meta de obediencia. Los cristianos muestran que son salvos porque buscan obedecer a Dios en cada área de su vida. Es decir, tu fe se ve evidenciada por un cambio de vida con obediencia a Cristo. Cuando el hombre viene a la fe, busca agradarle a su Señor. Busca agradarle a su Señor. Y es hermoso, ¿verdad? Aunque vamos a fallar, nos vamos a caer, pero siempre en nuestro corazón va a estar el deseo, el profundo deseo de obedecer a nuestro Señor, de serle agradables a Él. Continuamos. Otro punto más, tercer punto importante, el poder máximo de la fe. ¿Cuál es el poder máximo de la fe? Producir vidas que agraden a Dios. La lista de personas que vivieron por fe, incluyendo a Enoc, no fueron las que por fe tuvieron mansiones, riquezas y fama,
como algunos tratan de hacernos creer hoy enseñando que si alguien tiene fe tendrá prosperidad y fama. Por fe agradaron a Dios a pesar de que ninguno de ellos era perfecto ni estaba libre de pecado. Ese es el poder de la fe. No es la habilidad de hacer lo que sea con motivo de obtener una ganancia personal. Más bien es permitir que las personas pecadoras puedan vivir de tal modo que el Señor se agrade en su andar. Dice la palabra de Dios, y lo tenemos que creer, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió muchos errores, derramó mucha sangre. De hecho, el Señor no le permitió construir el templo. Reunió los materiales y su hijo Salomón lo construyó. Pero dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y tenemos que creerlo porque su palabra lo dice. Ahora, ¿qué cosas yo puedo hacer para incrementar mi fe? Ya estamos terminando. Si usted se preguntara eso mismo, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer para yo poder incrementar, poder aumentar mi fe? Por ejemplo, la oración. Mediante la oración, el ejercicio mediante la oración puede incrementar su fe. Otra cosa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes verdaderos. La obra del Espíritu Santo, la oración. Y otra cosa muy importante, la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. A veces se nos hace difícil, estamos cansados, pero tiene que haber disciplina. Y todos los días abrir la palabra y aunque sea un capítulo, leerlo y tratar de entenderlo, porque dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por oír, por el leer también la palabra de Dios, por leer y oír la palabra de Dios. Cosas que pueden ayudar a incrementar nuestra fe. Si fuéramos a hacer una aplicación de todo este tema de la fe, podríamos utilizar la palabra profundizar, continuar profundizando. Tenemos una nube de testigos, de hombres y mujeres como usted, como yo, débiles en la carne, que pecaron, que sufrieron, pero a pesar de todo, perseveraron y se encuentran en el pabellón de la fama de la fe, de capítulo 11 de Hebreos. Hombres como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Sara, como Jacob, como José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, los profetas, Jefté, David, Samuel. Profundicemos. Ya que Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6 sirve como introducción al salón de la fama de la fe. Tomemos tiempo para leer y estudiar el resto del capítulo. Averigüemos quiénes eran esas personas. Podemos elegir 1, 2, 3 y estudiar con mayor profundidad su vida y ministerio. Nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo reflejan ellas el poder de la fe y la gracia de Dios al vivir vidas agradables a Él, a pesar de que eran personas que imperfectas y pecadoras, como usted y como yo? O sea, ellos no eran perfectos, pero tuvieron una gran fe y son un gran ejemplo para nosotros. Su fe les permitió contemplar con sus corazones lo que aún no podían mirar con sus ojos. Ellos había unas promesas que ellos no las llegaron a ver cumplidas, pero ellos se mantuvieron firmes en la fe y le creyeron a Dios, porque la fe no es solamente creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Y nosotros nos podemos aplicar eso mismo. La fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Y tengamos fe, estamos pasando por una situación muy difícil en nuestro país, en nuestra ciudad. Esta es la razón por la que lo estamos haciendo online, para proteger nuestra salud, pero damos gracias a Dios porque continuamos recibiendo alimento espiritual, ¿verdad? El pastor, el hermano, está predicando, se está tratando también de llevar una palabra de reflexión, un pequeño estudio, como en la escuela dominical, para que nos mantengamos al día, ¿verdad? Y
pues todo lo hacemos con mucho cariño y amor para la gloria de Dios. Por eso termino con el Salmo 121 y termino orando para terminar este estudio. Dice el Salmo 121, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, ni a ti tampoco ni a mí. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vayamos a Dios en oración. Padre, en este día te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el alimento espiritual que cada vez que la abrimos podemos extraer de tu palabra, tus instrucciones para nosotros poder llevar esa palabra a nuestro corazón. No solamente dejarla en nuestro corazón, sino meditar en ella, reflexionar en ella, pero llevar el paso más importante de todos los pasos, que es la aplicación a nuestra vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo lo que he aprendido? ¿Guardarlo en el corazón? ¿Engavetarlo en mi corazón y que se quede ahí? No. Aplicarlo en nuestra vida para que finalmente se cumpla el verdadero propósito de la salvación del hombre, que es darte honra y gloria a ti, el único Dios verdadero. Ese es el propósito de la salvación del hombre, que solo tú y solo tú te lleves la gloria, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana. Te pido, Padre, que bendiga a cada hermano, a cada hermana que escuchó esto, Señor. A aquellos que no pudieron, bendícelos también, Señor. Y que sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tú tienes control de las cosas, Señor, y que todo es con un propósito, Señor. Todo es con un propósito, Señor. Te pedimos una bendición, te pedimos protección para tu iglesia y para tus hijos, Padre. Te damos gloria y te damos honra en este día, Padre. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te lo pido todo en el nombre de aquel que es sobre todos los nombres, en el nombre de aquel que es nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.